Ok, vamos a ver ahora lo que es clasificación de suelo. Y básicamente la clasificación de suelo es, o sea, es aplicar todas las técnicas que ya hemos estado viendo anteriormente. Al aplicar esas técnicas nos permitan a nosotros tener los criterios necesarios para clasificar un suelo, ¿ok? Fíjense que nosotros hemos estado hablando de física del suelo. Todos los primeros temas han tenido que ver básicamente con esto. Hemos visto lo que era textura, estructura, color, densidad, porosidad, capilaridad. Hemos hecho relaciones gravimétricas, volumétricas. Entonces, la relación de vacío, todo eso que hemos estado viendo, más los videos que han acompañado a esto, ¿ya? Nos dan las propiedades físicas del suelo. Después tenemos lo que es granulometría, ¿no? Dentro de lo que es granulometría, nosotros, que ya vimos que era el ordenamiento de las partículas, nosotros hemos visto lo que era el tamaño de las partículas, hemos visto la distribución granulométrica en una curva, hemos aprendido a construir una curva granulométrica y hacerle su análisis. Además, ese análisis consistía en determinar un coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura, ¿no? Con todas estas herramientas nosotros podríamos hacer un análisis de la curva granulométrica. Entonces, y posteriormente estuvimos viendo lo que son los límites de Atterberg, ¿sí? Para suelos finos. Entonces, en esta parte de los límites de Atterberg estuvimos viendo lo que era el límite líquido, en qué consistía el concepto y que se sepa para qué se encuentra el límite plástico, el límite de contracción y lo que era el índice de plasticidad. Entonces, nosotros hemos estado anticipando todo esto. ¿Por qué? Porque al final, todas estas propiedades, ¿ya? Todas estas propiedades que nosotros hemos ido desarrollando y conociendo, nos permiten evaluar el comportamiento del suelo. ¿Cuáles son los comportamientos del suelo? Por ejemplo, tenemos la estabilidad, ¿no? Es importante la estabilidad de los suelos. Tenemos la fricción interna, que también depende mucho para darle estabilidad. Tenemos la compactación, ¿no? Tenemos la resistencia, lo que son capacidad portante y todo lo demás. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacer una evaluación de todo esto y con todas estas herramientas nosotros poder evaluar el comportamiento de acuerdo al tipo de obra que nosotros vayamos a encarar. Ya saben que no todos se dedican a lo mismo. El que está en camino, en estabilización de suelo, en terraplén y todo eso, lo va a ver desde un punto de vista de estabilidad, de fricción interna. El que está en vías, en carreteras y todo eso, lo va a ver desde el punto de vista de compactación, de estabilización. El que hace estructura, edificios, casas, vivienda, además, otro tipo de estructura, lo va a necesitar para ver el punto de vista de resistencia, ¿no? La capacidad portante para poder ver y determinar el tipo de fundación que va a colocar, digamos, para poder distribuir las cargas correctamente en el suelo donde esté sentado. Entonces, por eso es importante la clasificación de suelo. Y al margen de eso también la clasificación de suelo es importante porque nosotros hemos dicho anteriormente que los suelos nosotros lo utilizamos como materia. Entonces, muchas veces necesitamos clasificar un suelo, darle una característica adecuada para la obra que vayamos a realizar o el diferente tipo de obra civil que vayamos a construir.
Entonces, por eso es que nosotros debemos conocer lo que es los suelos, su clasificación, cómo es que están compuestos, porque eso es importante a la hora de realizar cualquier tipo de construcción civil, cualquiera. ¿Ok? Entonces, tenemos dos sistemas de clasificación de suelo, ¿ya? Que comúnmente es lo que se usan para la ingeniería, los más conocidos, lo que todo el mundo utiliza. Es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, que es el SUCS, ¿ya? O UCS, que es su sigla en inglés. Este se utiliza para casi todos los trabajos que tengan que ver con ingeniería geotécnica, ¿ya? Es una clasificación universal, o sea, unificada. Y acá el sistema de clasificación ASTO, ¿ya? Es la que se usa para la construcción de carreteras, ¿no? Terraplenes, todo lo que son vías de comunicación. Por eso es que la ASTO es justamente la asociación que ve lo que son caminos, y terraplenes es una organización de los Estados Unidos. Entonces, ellos sacan todas las normativas que comandan todo lo que son construcciones de vías de comunicación, ¿ya? En ambos sistemas, ¿ya? Se utilizan los resultados de los análisis granulométricos y la determinación de los límites de Atterberg, que es el límite líquido, límite plástico, el índice de plasticidad. Estos análisis ya se utilizan para determinar y clasificar el tipo de suelo que nosotros vayamos a tener. O sea, la muestra que tengamos la vamos a poder clasificar haciéndole estos dos análisis. Y obviamente también se hace análisis visual de la muestra. Entonces, en la clasificación, la SUCS, ¿ya? Que vamos a ver primero, siempre van las partículas de lo más grueso hasta lo más fino. Y normalmente el límite para determinar si es un suelo de fracción gruesa o de fracción fina, un suelo fino, un suelo grueso, es el límite, el 0.075 milímetros o el tamiz 200, ¿ya? Entonces, ese es el límite para que lo clasifique como fino o como fracción gruesa. Y en los finos están los limos y las arcillas, y en los gruesos están las arenas, las gravas, y de ahí a la roca un poco más grande. Este cuadro ya lo habíamos visto, ¿ya? Fíjense que cuando les mostré, les dije que habían diferentes tipos normativas, ¿no? Por ejemplo, la ASTO, que aquí en el denominador, American Association of State Highway and Transportation Official. Entonces son las iniciales de esta asociación que comanda todas las normativas para carreteras y sistemas de transporte, ¿ya? Terrestre. Tenemos la norma DIN, que son normas alemanas, el Instituto Alemán de Normalización, que ese normalmente no es muy común utilizar. Y tenemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, ¿no? Que ya habíamos dicho que este sistema y este son los que normalmente se utilizan. Y en cada uno de los sistemas siempre tienen el porcentaje de suelo fino y tenemos también suelos gruesos. Los finos siempre son limos y arcilla, y los gruesos, arenas y grava. Estos son los tamaños de partículas, que ya lo hemos visto en granulometría, ¿no? Son los diferentes tipos de tamaños de partículas. Entonces, en el primer sistema que vamos a mirar un poquito es
el sistema SUX. Este sistema fue desarrollado por Casagrande, ¿ya? Con el objetivo de utilizarlo en la construcción de aeropuertos que en ese momento estaban estudiando. Y normalmente este es el método estándar para clasificación de suelo. Como le decía, es ampliamente utilizado, digamos, en todo lo que es la geotecnia, ¿ya? Entonces, este sistema primero clasifica los suelos en dos categorías, ¿no? De acuerdo a cómo está la distribución granulométrica. Entonces, ahí tamizan el límite que les mostré en el cuadro, el partícula, es el tamiz 200 o el 0.075 que decía ahí milímetros. Entonces, si el suelo, el porcentaje retenido es mayor al 50%, se clasifica, ¿no? De una manera que vendría a ser granular, y si es que más del 50%, o sea, 50% o más, significa que mayor o igual, ¿no? Entonces, si ya tiene el 50% del material que pasa por el tamiz 200, significa que estamos en presencia de suelo fino, ¿ya? Y si se queda retenido mayor al 50%, entonces estamos en presencia de un suelo granular o un suelo grueso. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Porcentaje de grava, ¿no? Porcentaje de arena, porcentaje de fino, límite líquido, el índice de plasticidad, coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Esto ya lo hemos visto en granulometría y esto lo hemos visto en límites de Atterberg, ¿sí? Y estos porcentajes también es parte de lo que es granulometría. En el sistema de clasificación SUB, ya se utilizan estas letras que están con rojo, ya, como letra principal. La G es la grava, o sea, todas estas letras son por su nombre en inglés, por si acaso, ya, es por el nombre en inglés que es gravel. El S para la arena, porque es sand. El limo, no le pusieron S porque es silt, limo, pero como ya S es arena, entonces denominan con una M. La M es limo. La C es arcilla, que es clay. El O es para los suelos orgánicos, organic soil. Y la P es la turba. Que estos son materiales orgánicos, pero son ya son mucho más finos, descompuestos, así como un lodo, digamos, ese lodo negro que se ve a veces. Esa vendría a ser una turba, digamos. ¿Ya? Si ustedes ven aquí esto, ¿ya? Es lo que estábamos hablando. El sistema unificado de clasificación de suelo siempre utiliza como identificación estos símbolos de acá, lo que estamos hablando. La grava, arena, limo, arcilla, orgánico, las turbas, ¿no? Ahora, esto siempre va, como le dije, la letra principal o la primera letra. Y después, para subdividir ya y para ir clasificando más exactamente la muestra, tienen una segunda letra que puede ser de alta plasticidad, la letra H porque es high, en inglés alta, baja plasticidad, L porque es low, bien graduado es W porque es well,
y mal graduado con P, porque es poor, pobre, mal graduado, pobremente graduado o muy bien graduado. ¿Ok? Entonces, esas son las simbologías normalmente que van a ver ustedes en lo que es la clasificación de suelos unificada. Aquí hay otro pequeño gráfico también que es para ir aclarando y cada vez asentando más en lo que es la clasificación de suelo. Este es el cuadro del sistema de clasificación, ¿ya? Fíjense aquí lo que estábamos hablando. Dice, más del 50% del material que pasa, que queda, perdón, retenido en el tamiz 200, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener lo que son las gravas y lo que son las arenas. Entonces, este es el límite. Aquí, para allá, y de aquí, para allá. Estos son suelos gruesos y suelos finos. Entonces, para los suelos finos, el 50% o más del material que pasa el tamiz 200, entonces se denomina fino. Entonces, aquí están lo que son los limos y las arcillas. ¿Sí? Ahora, fíjense acá. Aquí, por ejemplo, hay una subdivisión. Cuando yo digo entonces que es grava y cuando digo que es arena, si solamente tengo referencia que más del 50% ha quedado retenido en el tamiz 200. Entonces, y aquí al otro lado dice que el otro 50% cuando pasa es más mayor o igual el porcentaje que pasa el tamiz 200. Pero ¿cómo sé yo si es arcilla o es limo? Porque aquí solamente dice ya pasó más del 50, pero entonces ¿cómo sé si es arena o limo? Quedó retenido el 50%, muy bien, pero ya sé que es grueso, pero ¿cómo sé si es grava o es arena? Entonces ahí van apareciendo subdivisiones. Entonces aquí, por ejemplo, muy bien, ya quedó retenido, este es el tamiz 200, digamos que es el límite, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, si es que yo agarro el tamiz número 4, ¿sí? Y lo tamizo, el material 50% que ha quedado retenido, mayor al 50%, lo tamizo. Entonces, al tamizar por la malla número 4, ¿ya? Aquí, entonces, aquí dice, más del 50%, ¿sí? Queda retenido en la malla número 4. Entonces, si más del 50%, si más del 50% queda retenido en la malla 4, significa que yo voy a decir entonces que es una grava. Pero aquí dice que si más del 50% pasa a la malla número 4, entonces yo voy a estar en presencia de una arena. Y de esa manera yo digo, pero con esta otra condición, yo digo, ¿es grava o es arena? ¿Ok? Y entonces aquí ya ayudándonos con las otras características, ahí yo voy a ir determinando si es una grava bien graduada o una grava pobremente grabada, ¿ya? Ahora, fíjense aquí, dice
si esta grava de aquí es limpia, significa que tiene menos del 5% de fino, por lo tanto yo estoy en presencia de una grava bien gravada cuando cumple las condiciones de granulometría. Y pobremente gradada si es que tiene ese mismo porcentaje de fino, pero no cumple las características de su granulometría. ¿Ok? Lo mismo pasa las gravas con fino. Si al tamizar el 12% tiene fino, entonces estoy en presencia de una grava limosa o una grava arcillosa. Lo mismo las arenas. Si las arenas tienen poco fino, estoy en presencia de una arena bien gradada o pobremente gradada. Y si es que tienen un porcentaje mayor del 12 de fino, entonces con arenas pueden ser limosas o pueden ser arcillosas. Y lo mismo pasa con la parte de lo fino, ¿ya? Ya hablamos de esto. Aquí tiene que ver el límite líquido, ¿sí? Si el límite líquido aquí dice que es menor, entonces estoy en presencia de limo, ¿no? Y aquí lo mismo pasa con el límite líquido cuando es superior al 50%. Tenemos limo y tiene que ver también ya con la granulometría para ver si es de alta plasticidad o de baja plasticidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los ejercicios. Fíjense aquí, hay muchas subdivisiones. O sea, lo que estamos mirando ahorita lo pueden ver acá en la subdivisión. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto ahorita, tenemos una grava, o sea, ya tamizamos y ya se supone que esto es la parte, ya estamos en presencia de un suelo grueso, ¿ok? Entonces, ya sabemos que esto es un suelo grueso y esto es para subclasificar, ¿ok? Y fíjense cómo ustedes van siguiendo las líneas y van a ver cómo automáticamente van apareciendo las clasificaciones y los grupos. Por ejemplo, miren, aquí vamos a hacer esto. Tenemos grava, ¿no? Entonces, y aquí tenemos arena. Y ya hemos visto cuándo consideramos que es grava y cuándo que es arena. Entonces, una grava, si tiene el 5% de fino, menor al 5% de fino, entonces significa que son gravas, pueden ser gravas, bien gradadas o pobremente gradadas. Entonces, ¿cuándo voy a considerar yo que es bien gradada? Aquí dice, cuando el coeficiente de uniformidad sea mayor o igual a 4 y el coeficiente de curvatura esté mayor o igual a 1, menor o igual a 3. Y esto lo saco yo de la curva granulométrica. Entonces, si voy a hacer las verificaciones y ahí voy a determinar si es bien gradada o pobremente gradada, porque aquí está la otra condición, la curva de uniformidad menor de 4, el coeficiente de curvatura tiene que ser menor a 1 y mayor a 3. Entonces, ahí yo voy subclasificando los suelos. Y este suelo, si tiene menos del quinto de arena, entonces es una grava, se dice que es una grava bien graduada o bien gradada. ¿Ya? Y si tiene más del 15% de arena, entonces es una grava bien graduada con presencia de arena. Y así vamos haciendo. Acá, por ejemplo,
la misma condición, va a ser una grava bien gradada, y si tiene más o igual al 15% de arena, va a ser pobremente gradada con presencia de arena, ¿ya? Y acá, por ejemplo, fíjense, cumpliendo estas otras condiciones, lo mismo pasa. 12% de fino, entonces ya tiene presencia de fino. Esos finos pueden ser arcilla, limo, depende de los porcentajes. Entonces yo voy ya diciendo una grava bien gradada con limo. Entonces, bien gradada con arena y limo. Entonces, ya fíjense que se van mezclando y es cuestión de ir con los datos que tengamos. Uno va sacando todos estos valores y va entrando a este cuadro y va subdividiendo. Es simplemente tener el cuidado de colocar bien los datos iniciales, y con esos datos vamos partiendo y vamos cada vez subdividiendo hasta llegar a una clasificación de suelo. Esto es solamente para los suelos gruesos, suelos gruesos. Y lo mismo pasa con las arenas. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, esta parte de abajo. Acá estaba entre 5 y 12 los finos, ¿verdad? Y acá es mayor a 12 los finos. Cuando tiene más de 12% en fino, entonces ya tenemos presencia. Entonces, dependiendo de las características y de los porcentajes que tenga, aquí fíjense que cambian las características del suelo. Aquí ya pueden ser limos gravosos con presencia de arena. Pueden ser arcillas gravosas. O sea que ya tienen, digamos, los porcentajes ya van cambiando las características, y fíjense que pueden ir desde gravas buenas, bien gradadas, hasta gravas ya con presencia de limo, con presencia de arcilla, mezcladas con arena. Entonces ya se va haciendo un mix el suelo a medida que los porcentajes y las condiciones van variando. Y esto es lo mismo para las arenas. Esta familia aquí es solo para gravas de aquí para arriba, solo grava, y de aquí para abajo es arena. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la arena y acá arriba tenemos la grava. Fíjense que solo para arena tenemos una cantidad de subdivisiones, y lo mismo acá. Por eso son las letras. Entonces, cuando yo coloco esto, ya tiene su designación, ¿verdad? Y lo mismo acá igual. Entonces, cuando uno va denominando las letras, entonces ya uno está clasificando el suelo. ¿Ok? Entonces, ahí van apareciendo las diferentes combinaciones de lo que estamos viendo. Entonces, aquí son limos pobremente gradados, ¿verdad? Y pueden ser, acá tenemos, arenas pobremente gradadas, ¿no? Y arenas limosas, o sea, aparte que son arenas pobremente gradadas, también tiene presencia de limo. Y también pueden ser arenas pobremente gradadas con presencia ya de arcilla. Por eso es que hay esta combinación, porque esta de aquí no es arena pobremente gradada, pero cuando tiene el guión y esto, esa arena también tiene presencia de arcilla, justamente por estas condiciones, por todas estas condiciones. Y así uno va clasificando. Lo mismo pasa con los suelos finos. Los suelos finos, habíamos hablado de los límites líquidos. Los límites líquidos menores a 50 y los límites líquidos mayores o iguales a 50. Entonces, ahí ya nosotros estamos
en presencia de clasificar los suelos, ¿no? La arcilla, los limos. Entonces, y siempre vamos a ir en base a los porcentajes en granulometría y en los temas de límites de Atterberg que estamos acá. Entonces, esos datos al final nos van a dar el resultado y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir viendo las condiciones, ir haciendo todas las combinaciones hasta llegar al resultado. Y ahí vamos a tener la clasificación. Y lo mismo pasa también con los orgánicos, ¿ya? Entonces, los orgánicos que son las turbas, es lo mismo también. Entonces, aquí, características, y acá están los porcentajes, aquí están los diferentes porcentajes en tamices, y así vamos clasificando. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es, teniendo estas tablas, ir haciendo seguimiento con los resultados que tengamos y vamos haciendo las clasificaciones que correspondan. ¿Ok? Nos ayuda es para hacer la clasificación de suelo, ya Casagrande hace esta tabla, que esta tabla es la carta de plasticidad que se llama, que esta tabla lo que relaciona, ya relaciona el límite líquido, que está aquí abajo en las coordenadas X, lo relaciona con respecto al índice plástico, el índice de plasticidad, que es la coordenada. Entonces, ahí grafica esta línea, y esta línea A, que se ve aquí, que sale del límite líquido 20, aquí, esta línea ya es el límite, porque a partir de aquí para abajo, de esta línea, están lo que son los suelos limosos, y arriba están los suelos arcillosos. Y en el límite del 50% del límite líquido, a partir de ahí, superior de eso, de ese valor, están los materiales que tienen alta plasticidad, y los que están por debajo del 50 son los que tienen baja plasticidad. Entonces son las dos líneas principales. Esta del 50% del límite líquido, y esta que gobierna lo que son la arcilla versus los limos. Y de ahí vienen las subdivisiones, ¿no? A ver, nosotros tenemos este ejemplo, a ver. Vamos a poner lápiz. Aquí, por ejemplo, tenemos esta muestra. Dice que este suelo le hicieron granulometría, y estos son los números mayas, 0,4, 40 y 200. Estos son los porcentajes acumulados y estos son los porcentajes que pasan. Y se le hizo análisis al suelo y tiene el límite líquido 65 y límite plástico 20. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuál es el tipo de suelo este. Entonces,
este tipo de suelo hay que analizarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que dice dentro de la clasificación? ¿Cuál es la primera gran familia que tenemos que clasificar? ¿Alguien? ¿Cuál era qué era lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que teníamos que hacer era verificar que en el TAMI 200, ¿cuál era el porcentaje? Para saber si estamos en presencia primero de un suelo fino o de un suelo grueso. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos si pasa más del 50% era fino? ¿Verdad? Pero si queda retenido más del 50%, entonces este es el límite. Ahora aquí en el TAMI 200, ¿qué dice? Es 68 el porcentaje que pasa el TAMI 200. Entonces, si es 68, ¿qué significa? Que estoy en presencia de un suelo fino. Entonces, ya yo sé que al darme este valor, yo ya sé que estoy en presencia de un suelo fino. Ese es lo primero que tengo que saber. Entonces, si estoy en un suelo fino, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber cuál es mi índice de plasticidad. Entonces, ¿cuál es mi índice de plasticidad? ¿Se acuerdan? No era más que el límite líquido menos el límite plástico. ¿Y cuánto es? Sería 65 menos 20. Entonces, el índice de plasticidad es 45. Entonces, ¿y para qué me sirve eso? Porque esta carta de plasticidad que hemos visto acá, ya me va a determinar qué tipo de suelo tengo. Entonces, como yo ya sé que es un suelo fino y tengo el índice de plasticidad y tengo estos valores, me voy aquí y digo, ¿cuál es mi límite líquido? Dato, es 65. Entonces me voy a la cartita y aquí 65 está más o menos a la mitad, ¿verdad? Entonces ahí más o menos está el 65 y calculé el índice de plasticidad que es 45. Entonces me voy aquí y 45 es 1, 2, 3, 4, 5. Así, entonces estamos aquí. Aquí sería la mitad más o menos. Ahí. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo mi índice de plasticidad. Y aquí abajito encontré mi límite líquido. Lo que tengo que hacer es unir esas dos líneas. Vengo por acá. Y después lo subo por allá. Y aquí
donde se cruzan las dos líneas. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que de esta línea hacia arriba estamos en presencia de la arcilla. Como sale arriba, entonces yo digo que mi suelo es C porque es arcilla, ¿no? Y fíjense que habíamos dicho, este era el límite principal, más de 50 o menos de 50. Entonces, como cae más de 50, está en 65 el límite líquido, cayó en este sector, entonces yo digo que es una arcilla de alta plasticidad, y alta plasticidad se denomina H por su sigla en inglés, clay por arcilla y high por alta plasticidad, que es lo que habíamos visto anterior. Entonces, yo puedo decir que con los datos que tengo, el suelo es una arcilla de alta plasticidad. Y ahí yo diría que esa es mi clasificación de suelo. Con la muestra que me han dado y los resultados del laboratorio, yo determino que esa muestra es una arcilla de alta plasticidad. ¿Ok? Entonces ya hice la clasificación. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. Sí. Esa fórmula de 0,73 por el límite líquido menos 20 es para determinar. Esta es la que gobierna esta línea. O sea, Casagrande, así como vimos los límites líquidos, límite plástico y todo eso, ¿verdad? Entonces, Casagrande haciendo su laboratorio, sus estudios, todo eso, de los diferentes tipos de suelo, ¿ya? Encuentra esta relación y lo grafica. Entonces, esto es en base, fíjense, al límite líquido y en base al índice de plasticidad. Entonces, cualquier valor que yo le coloque a esto me va a graficar esta recta. Entonces, ahí es donde dice Casagrande, señores, esta es la línea sobre la cual todos los que estén por encima van a ser denominadas arcilla y todos los que estén por debajo van a ser denominados limo. ¿Ok? Entonces, y después dice que el límite líquido al 50%, que es otra línea de base, determina que a partir de esta línea al 50%, todos los que estén por encima de este valor van a ser denominados materiales de alta plasticidad, y todos los que estén por debajo de este valor van a ser denominados de baja plasticidad, ¿ya? Entonces, y hace una subdivisión de línea, ¿ya? Para encontrar, digamos, subdivisiones de otros materiales. Aquí, por ejemplo, si tu línea después cae en un punto por aquí, si tu límite líquido fuera 20 y tu plasticidad de 6, digamos, te va a caer aquí. Entonces, ¿qué significa si cae aquí? Aquí dice, es una una C, arcilla, L es pobremente gradada, y va a ser una mezcla con limo mal gradado. Entonces, si cae en este recuadrito de aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que esta carta de plasticidad la construyó, digamos, Casagrande. Entonces, lo que nosotros con los laboratorios que tenemos que hacer es graficar y ver dónde van cayendo
dónde cae, digamos, nuestro tipo de suelo en base a los ensayos laboratorios. Y aquí ya están, nos define los límites. ¿Ok? Ok, ingeniero. Ya. Entonces, ese es, digamos, a lo que se refiere en la carta de plasticidad. Aquí. Ya. A ver. Vamos a ver este otro. A ver. Aquí hacen un tamizado y tienen, digamos, este resultado. Y por curva granulométrica encuentran los diámetros 10, 30, 70. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos en granulometría? ¿Verdad? Y hay un límite líquido y un índice de plasticidad. Entonces dicen, a ver, ¿cuál es el tipo de suelo de acuerdo a estos datos de laboratorio? Entonces, tenemos que a ver, entonces, a ver, se ve la pantalla, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, nosotros agarramos el TAMI 200. ¿Ya? Entonces, aquí, lo que pasa y lo que queda retenido. Fíjense, aquí dice TAMI 200. ¿Cuánto pasa? 8%. O sea que el 92 queda retenido. ¿Eso qué nos dice? Automáticamente esto nos dice que estamos en presencia de un suelo grueso, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un suelo grueso, no es un suelo fino. Entonces, pero un suelo grueso, habíamos dicho que podía ser arena o podía ser grava. ¿Cuál era el otro filtro para poder decir si era grava o arena? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Este era el primer paso, después viene el segundo. Yo lo que tengo que hacer es, ya sé que es un suelo grueso, entonces
Me voy al tamiz número 4 y hago otra vez. Entonces, si es aquí, ¿dónde está? Habíamos dicho que lo que pasa, lo mismo, al 50%, entonces era arena. Ahora fíjense aquí, en el PIN número 4, el porcentaje que pasa dice que es de 75, es mayor a 50. Entonces aquí está 75, mayor que 50. Entonces, de acuerdo a esto, yo ya sé que es un suelo, yo ya sé que esto es una arena. Entonces ya definí que mi suelo grueso es una arena. Por lo tanto, la primera letra que va a gobernar es una S. ¿Ok? Ya esa es la primera clasificación. Ya sé que estoy en una arena. Entonces, pero aquí, eh, continuando con esto, yo tenía las condiciones, si se acuerdan, en el cuadrito que les mostré, ¿ya? Entonces, había ciertas condiciones que tenía que cumplir, ¿verdad? Con respecto a los porcentajes de fino que tenía la muestra. Habían los que eran menos al 5%, estaban los que eran entre el 5, ¿no? De fino, y 12%, y estaban los que eran mayores al 12%, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir determinando. Aquí fíjense el porcentaje que pasa el TAMI 200, ¿cuánto dice? 8, ¿verdad? Entonces estamos en este rango, porque es mayor a 5, menor a 12. Entonces aquí tenemos nosotros el rango. Entonces estamos en presencia de este de acá. Para este rango de aquí tenemos diferentes alternativas. Lamentablemente ahorita no lo puedo subir voy a ver si puedo subirlo a la presentación. Cuando estoy escribiendo se bloquea para poder mover la pantalla. Bueno, pero en el gráfico que les mostré, después lo voy a subir otra vez, teníamos diferentes tipos de suelo. Entonces, íbamos determinando, ¿verdad? De acuerdo a los datos que teníamos. Entonces, aquí yo tengo, en este rango, tengo las posibilidades
tengo un abanico de posibilidades. Entonces, como ya nosotros sabemos que tenemos arena, ya, nosotros tenemos, pueden ser arena pobremente gradada, y como estamos en el rango de finos entre 5 y 12, con presencia de las arenas limosas, pueden ser también arenas pobremente gradadas con arenas arcillosas, ¿sí? Y pueden ser arenas bien gradadas con arena limosa y arenas bien gradadas con arena arcillosa, pero limosa y arcillosa, porque como ya sabemos que nuestro material es arena, entonces la letra que gobierna es la S, que son arena, pero como nuestro porcentaje de fino nos dio 8, ¿ya? Y habían estas tres condiciones de fino, que sea menos que 5, entre 5 y 12 y mayores a 12, como nos da 8, en este rango tenemos estas posibilidades, que sean arenas pobremente gradadas, pero también por estos porcentajes con presencia de limo o arcilla. Vamos a ver. Y también pueden ser arenas bien gradadas y con presencia también de limo y arcilla. Entonces, eso ya es lo que vamos a ir nosotros determinando. Ahora, ¿cuál es el otro punto de donde yo tengo que determinar? Es la granulometría. Yo tengo que fijarme en lo que es granulometría. Ya. A veces escribe medio feo. Y lo que es la granulometría, para que yo la considere una arena bien gradada, el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor a 6. Y además que el coeficiente de curvatura tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. Y además de eso, tengo los límites de Atterberg. Donde tengo el índice de plasticidad, que ya sabemos que es, ahí está el valor. Tenemos el límite líquido, 18, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que corroborar aquí? Nosotros tendríamos que corroborar el coeficiente de curvatura y el coeficiente de curvatura. Perdón, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Ya? Para eso, ¿se acuerdan? El coeficiente de uniformidad era de 60 sobre de 10. Está medio feo esto, pero bueno. Entonces, fíjense que es dato de 60
0.28 y D10, 0.81. Esto se saca de la curva granulométrica, ya ustedes saben cómo determinarlo. Entonces, si yo divido esos dos valores, me sale 3.46. Tengo el coeficiente de curvatura, que si se acuerdan, era el de 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60, ¿verdad? Entonces, aquí tienen, haciendo la operación, 1.94. Entonces ya tengo coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad. Tenemos los límites de Atterberg. Entonces, fíjense, el coeficiente de uniformidad nos dice si un material está bien gradado o no. Aquí nos dio 3.46. Entonces, 3.46 significa que no es mayor que 6, por lo tanto es pobremente gradado. Y el coeficiente de curvatura nos da 1.94, que es mayor a 1 y menor a 3. Ese está cumpliendo aquí en este rango, pero este no cumple. Entonces, me va a gobernar, de acuerdo a la granulometría, la arena, y voy a decir que es pobremente gradada, porque no cumple la condición, ¿verdad? Está menor. Pero me falta saber, por esta condición de acá, puede ser alguna de estas de aquí. Entonces, esta la descarté porque no son bien gradadas. ¿Ok? Entonces, no está en este rango, no está en esta familia, deben estar en estas de acá. Entonces, paso número 1, determiné que es arena. Paso número 2, determiné que está pobremente gradada. Y presencia de finos que tiene, vamos a ver qué tipo de finos que tiene. Entonces, para eso ya es que utilizamos nosotros la carta de plasticidad de Casagrande, que es aquí. Entonces, ¿qué valores tengo acá? El límite líquido es 18. 18 está por aquí, cerca del 20, ya más o menos por ahí. Y le tengo el índice de plasticidad, que es 12, más o menos. A ver, está en 12, estaría por aquí. Entonces yo hago esta línea y hago esta línea. Entonces está esto por encima de esta línea. Entonces yo digo que estoy con una arena arcillosa, porque ya les dije que de aquí para arriba eran arcilla y de aquí para abajo eran limo. Y lo otro que me indica en ese valor es que es menor a 50, ¿verdad? El límite líquido está en menor al 50, es 18. Entonces, ¿qué puedo determinar yo
con estos valores. Hasta aquí yo tengo clasificado el suelo. Entonces yo estoy diciendo que esto es una arena pobremente gradada y además, ¿sí?, está con presencia de arcilla, que es lo que dice aquí, y como es menor al 50, esa arcilla yo digo que es de baja plasticidad. Entonces, aquí yo ya tengo clasificado mi suelo con la característica que indica la norma, las letras, y con la descripción que yo he hecho en base a los valores que yo he ido encontrando en base a los resultados laboratorios, que granulometría y límite de Atterberg, ya nosotros estamos en condiciones de saber. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería mostrarles. La clasificación ASTO la vamos a dejar para la otra clase. ¿Tienen alguna cosa? ¿Puedo borrar esto? Sí, amigo. ¿Sí? Ya. Es que tengo que borrar esto porque cuando pongo modo de escribir como pizarra, se bloquean la presentación y no puedo moverme en la lámina. Esto es lo que le estaba diciendo, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ve? Y se ve, ingeniero. Ya. Esto es lo que yo le estaba mostrando en el ejercicio, si se dan cuenta, ¿ya? Lo que les explico. Cómo se van abriendo las posibilidades. Aquí, lo primero, con el TAMI 200, ¿no? Con el TAMI 200, nosotros primero determinamos si era grava o arena. Y como después, con el TAMI ya, con el TAMI 200 clasificamos si era grueso o fino. Después de eso, lo hicimos con el tamiz 4 para ver si era grava o arena. Y fíjense que ya se va subdividiendo. Y aquí están las condiciones que le decía. Menos al 5%, entre 5 y 12 y mayor a 12. Entonces nos cayó en 8. Entonces, como nos cae en este rango, ¿qué posibilidades tenemos? Aquí está el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y ahí siguen clasificando, ¿eh? Entonces, nosotros es que encontramos y después clasificamos ya que era una arena pobre gradada, que nos salió al final este de aquí, perdón, este de aquí abajo. Una arena pobre degradada con presencia de arcilla, ¿no? Entonces, justo nos cayó
en esa clasificación de acuerdo a las condiciones que fuimos encontrando. Aquí, estos cuadros, esto es lo que hay que ir siguiendo. ¿Ya? Y uno va encontrando el suelo que va a identificar. ¿Alguna pregunta? Negativo, venido. ¿Se entendió? ¿Le entendieron? ¿Alguien? Sí, ingeniero, ¿se entendió? ¿Estaban siguiendo? Sí. Ya. Entonces, eso básicamente sería, ¿ya? En la clasificación de suelos de este sistema que es el SUBS, y nos faltaría también los suelos del sistema ASTO, ¿ya? Que ese es para, más que todo, aplicado a carreteras y caminos. Bueno, ¿no tienen más consultas, más dudas? ¿Me puedo poner a la Sí. asistencia la nota? Porque acabo de entrar ya medio tarde, casi media hora después. A ver. Un segundo. A ver, Gutiérrez. Sí, Abel Gutiérrez. Ya. Ok. Gracias. Alguien que no haya entregado su trabajo hasta la fecha. Todos han entregado su trabajo. Las 2 tareas. Sí, ingeniero, era hasta el martes, ¿no ve? Sí. Ya. Nadie ha tenido problemas para subir sus tareas. Todos han entregado las tareas. No se olviden que las tareas es por 40 puntos de la nota final. En el transcurso de esta otra semana voy a poner algún ejercicio adicional más para que ya lo resuelvan durante y ya con eso estarían todas las tareas, los trabajos, y quedaría pendiente solamente el final, que sería el próximo sábado. Y sería eso, digamos. No sé si tienen alguna consulta adicional. Mañana entonces no habría clase, la quedaría nomás para el domingo, ¿sí? Ingeniero, una consultita, disculpe, ese día se me cortó no le entendí muy bien sobre los trabajos, pues me dice que son sobre 40 puntos. El examen sería... Sí. Ingeniero, ¿puedo volver a decir la ponderación del seminario, del módulo 2? Yo le mostré la el primer día, los trabajos, todo lo que sea trabajo, investigación, lo que les dé para hacer y presentar, tenían una valoración del 40%. El primer parcial tenía una ponderación del 20% y el final
una ponderación del 40%. Entonces, el total sería el 100%, porque el final y los trabajos tienen una ponderación entre los dos del 80%. Por eso les decía, no se descuiden, porque tienen porcentaje esas dos. ¿Ya? Entonces, si alguien no ha entregado todavía su trabajo, entréguelo, porque después si no ya no va a tener nada de nota. Lo entregan tarde, puede tener un porcentaje menos que el que ha presentado a tiempo, pero si no entrega va a tener 0 y eso le da mucho la nota. ¿Ya? Ya, o sea que ese valor que nos dio de hace, no hace mucho al inicio es solo del examen. Entonces sería, ¿no? Eso es lo que les dicté hace ratito, era su primer parcial, que me pidieron que le pase la nota. Es solo el primer parcial. Porque los trabajos se van a ponderar cuando se entreguen todos y se ponderen todos los trabajos. Ahí recién sale la nota sobre el 40. Y también del final. ¿Ya? Entonces, eso sería, jóvenes. Nos vemos entonces el domingo a las 9 de la mañana. ¿Ok?